Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es María Clara de la Fontana, soy cardióloga universitaria. Actualmente me aboqué a la parte de lo que es imágenes cardíacas, haciendo ecocardiografía Doppler, acá en la clínica DIM. Pero bueno, hoy me convocaron para hablar un poco de lo que es el manejo actual de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Quiero agradecer a la coordinación de clínica médica de la clínica DIM por invitarme a participar y bueno, espero poder hacer un breve resumen y serles útiles eh, a lo que respecta a lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Más que nada para lo que es el manejo en el consultorio, ¿sí? Eh, Vamos a arrancar un poco con lo que es la definición de insuficiencia cardíaca a partir de lo que es la guía europea de cardiología, la última del 2022. Es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos que puede acompañarse o no de signos causados por anomalía cardíaca estructural o funcional que producen una elevación de las presiones intracardíacas o un gasto cardíaco inadecuado en reposo o en ejercicio. Con respecto a lo que es la epidemiología a nivel mundial, lo que es la insuficiencia cardíaca, o sea, el síndrome en sí, tiene una prevalencia del 1 al 2% en lo que es los adultos, aumenta con la edad, a partir de los 70 años ya el 10% de prevalencia. Es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años y a los 5 años tiene una tasa de mortalidad del 67%. A pesar del avance en lo que es la tecnología y lo que es la parte de la medicación, el 50% de los pacientes presentan reinternaciones por insuficiencia cardíaca dentro de los 6 meses del alta y produce altos índices de invalidez y mortalidad y altos costos al sistema de salud. Y es tan importante lo que es las internaciones, porque cuanto más veces se interna el paciente por insuficiencia cardíaca, más mortalidad tiene el paciente. Por eso, uno de los objetivos de lo que es la terapia farmacológica, puntualmente hablando de estos pacientes, es disminuir las reinternaciones y de esa manera poder disminuir lo que es la mortalidad. En Argentina la prevalencia es del 1 al 2%, hay una edad promedio de 67 años. La causa más frecuente de lo que es la insuficiencia cardíaca en Argentina es la etiología isquémica, o sea, la enfermedad coronaria en un 36%, en un 10% la enfermedad chavástica y en menor medida otro tipo de patologías como la miocarditis aguda, ¿sí? Tienen una necesidad de internación de un 30-40%, o sea, es muy alto el porcentaje. Y fíjense qué interesante con respecto a los síntomas. Si tienen síntomas leves, de un 5 a un 10% de riesgo de muerte, pero ya con síntomas graves tienen hasta un 40% de riesgo de muerte. O sea, es altísimo, ¿sí? Por eso es importante esto a la hora de determinar el tratamiento, el seguimiento, los síntomas y demás, porque los pacientes se mueren. Hablando un poquito de lo que es la fisiopatología, breve resumen, más que nada para entender un poco también por qué llegamos a lo que llegamos y por qué, digamos, uno elige las drogas y los grupos de fármacos. A partir de un daño miocárdico primario, se produce lo que se conoce como una disfunción ventricular, ¿sí? Más que nada una disfunción del ventrículo izquierdo, como una anoxia primaria, como puede ser, por ejemplo, un infarto, ¿sí? A partir de esta disfunción, lo que se va a producir, lo que se conoce como una fase compensadora, a partir de lo que son la activación de sistemas adaptativos a través de la activación neurohormonal, del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, para llevar lo que se conoce como el remodelado ventricular. Y termina lo que se llama una fase compensadora, ¿sí? Con el paso del tiempo, si esta patología o esta insuficiencia o esta disfunción en realidad ventricular que quedó no se trata, el paciente lleva a lo que es la progresión de la enfermedad. A partir de un daño miocárdico secundario, que es el estrés oxidativo, la inflamación, la necrosis con la apoptosis y la muerte celular, se produce la progresión sintomática. Se activan mecanismos maladaptativos que le terminan produciendo la muerte, ¿sí? ¿Y qué es importante remarcar de todo esto? El remodelado, ¿sí? El remodelado ventricular, a partir de lo que es la fibrosis, ¿no? Por la muerte celular y demás, produce que con el paso del tiempo estos mecanismos que al principio son adaptativos y compensan esa disfunción ventricular, terminan siendo maladaptativos. Y
lleva al paciente a la muerte, ¿sí? Por eso es muy importante el tratamiento precoz, en realidad sería la detección precoz de este síndrome y el tratamiento con drogas que dentro de ellas, las más importantes, la que eviten el remodelado cardíaco mal adaptativo, ¿sí? Ustedes saben que lo que produce el estrés oxidativo, la inflamación, la apoptosis y la necrosis, produce fibrosis, fibrosis miocárdica. Y la fibrosis miocárdica es el componente y el sustrato arrítmico en estos pacientes, ¿sí? Con respecto a la causa más frecuente de lo que es la insuficiencia cardíaca, como les dije anteriormente, la causa más frecuente es la enfermedad coronaria, ¿sí? En un casi les diré 60%. Secundario a un infarto agudo de miocardio, a una angina o equivalentes anginosos, o como segunda opción a lo que es arritmias, ¿sí? Y la segunda causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial, ya sea en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada o una hipertensión maligna con, ejemplo, un edema agudo de pulmón, que sería la representación aguda, o sea, la representación clínica aguda de la insuficiencia cardíaca. Como causas más importantes entonces, enfermedad coronaria, hipertensión arterial y arritmias. Después le siguen valvulopatías, miocardiopatías, ya sea hipertrófica, restrictiva, periparto, tacoxugo, alcohólicas, por toxinas como alcohol, cocaína, las cardiopatías congénitas, infecciones como la miocarditis aguda inducida por COVID o por HIV, enfermedad de Chagas, inducida por fármacos, infiltrativas como amiloidosis o sarcoidosis, enfermedades de depósito como la hemocromatosis o enfermedad de Fabry, enfermedades endomiocárdicas, pericárdicas, alteraciones metabólicas, enfermedades neurohormonales como menor medida, ¿sí? Pero las más importantes son la enfermedad coronaria, arritmias e hipertensión arterial, que son las arritmias que llamamos las taquicardiomiopatías, ¿no? Que a veces le dan lo que es la disfunción ventricular. Bien, ¿cómo sabemos el diagnóstico de un paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, independientemente de la causa, el diagnóstico al principio es clínico. Ustedes saben que tenemos lo que se llaman los criterios de Framingham para la determinación de los criterios a partir de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, con síntomas típicos como disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disminución a lo que es la tolerancia al ejercicio, fatiga, astenia, dinamia, inflamación de tobillos. Y los signos más específicos: la presión venosa central elevada, el reflujo hepatoyugular, el tercer ruido cardíaco, el desplazamiento de lo que es la punta, entre otras cosas, ¿sí? Y después uno puede evaluar otras cosas como tos nocturna, rales crepitantes bilaterales, pérdida del apetito, palpitaciones, mareos, taquicardia, que es un síntoma poco específico, pero tiene valor pronóstico, edemas periféricos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez hecho el diagnóstico más bien clínico, a partir de estos criterios de Framingham, pasamos a lo que son los exámenes complementarios. Uno de los más importantes que usamos es el dosaje en el laboratorio, a partir de igual forma un análisis completo, ¿no?, del laboratorio, donde uno hace un hemograma, la función renal, electrolitos, la función tiroidea, la glucosa, etcétera, lo que es el dosaje de BNP o proBNP, ¿sí? Que son péptidos natriuréticos que se segregan a partir de la aurícula derecha por una estimulación y tienen factor pronóstico, ¿sí? Los pacientes que tienen un BNP elevado tienen un factor pronóstico y son pacientes que tienen mayor mortalidad. Tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, si es negativo, el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Ahora, si es positivo, puede ser por algunas otras causas también. Por eso, si es positivo, tengo que seguir evaluándolo, pero siempre, siempre tiene que estar en el dosaje de laboratorio como un laboratorio de base. Un electrocardiograma de 12 derivaciones, una placa de tórax, ¿sí?, para ver lo que es el índice cardiotorácico aumentado, la redistribución de flujo, las líneas de Kegel y demás, y un ecodoppler cardíaco como primer método complementario de elección, además de los otros que por ahí son más básicos o más de rutina, un ecocardiograma Doppler, porque así vamos a poder determinar la clasificación de estos pacientes. Entonces, frente a un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, a partir de la detección de factores de riesgo cardiovasculares, como hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad,
con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca a partir de los que son los criterios de Framingham y un electrocardiograma anormal, uno lo que puede hacer es hacer un dosaje de lo que son los BNP, tanto el BNP mayor a 35 picogramos por mililitro o el NT-proBNP mayor a 125 picogramos por mililitro, ¿sí? Si estos valores me dan positivo, si estos valores me dan positivo y si además tengo fuerte sospecha que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, por más de que estos valores me den normales, porque a veces pueden estar bien, ¿sí? Lo que vamos a hacer, como les dije recién, es una ecografía, un ecocardiograma Doppler color, ¿sí? Podemos tener hallazgos patológicos o no, y a partir de ahí obviamente uno va a hacer una evolución, ¿sí? Cuando tengamos hallazgos anormales en ecodoppler, vamos a determinar y a permitir la clasificación de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es la que está representada acá. Pacientes con insuficiencia cardíaca, con función ventricular conservada, cuando tienen una FEI medida por Simpson mayor al 50%, pacientes con insuficiencia cardíaca, con función ventricular deteriorada, con una FEI medida por Simpson menor acá al 40%, y pacientes con insuficiencia cardíaca con función ventricular intermedia o moderada, que es entre 41 y 49. Es decir, a partir del ecocardiograma Doppler y a partir de la medición de la función ventricular por Simpson, vamos a tener tres tipos de pacientes o estos grupos de pacientes, ¿sí? Si el eco me da normal, bueno, uno puede evaluar otras causas u otros estudios diagnósticos que nos ayuden a determinar, pero generalmente con el ecodoppler ya es suficiente, ¿sí? Y a partir de acá uno va a determinar la causa. Generalmente uno ya conoce, a veces uno ya conoce la causa de los pacientes, por ejemplo, con función deteriorada, porque uno hace, o es un paciente posinfarto, o es un paciente que está cursando un infarto, o es un paciente en el cual uno hace estudios para ver la enfermedad coronaria y se determina qué es la causa, ¿sí? El tema acá son los pacientes con función conservada, que tienen insuficiencia cardíaca, por ejemplo, porque bueno, cuando uno hace el ecodoppler va a determinar que la presión diastólica sí va a estar alterada, pero no la función sistólica, entonces vamos a permitir tener distintos fenotipos, ¿sí? Entonces, por un lado voy a poder determinar la causa, ¿no? Que me va a ayudar un poco también al tratamiento. Y por otro lado, como les decía recién, el tratamiento. Ustedes saben que en cardiología, todos los estudios que se hicieron para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, en realidad todos los síndromes en insuficiencia cardíaca y muchas otras especialidades, se hace lo que se llamaba medicina basada en la evidencia, ¿sí? Entonces, todos los trials y los estudios de investigación que se hicieron en insuficiencia cardíaca se hicieron en pacientes con deterioro de la función ventricular, ¿sí? Cuando se hace la selección de los pacientes, la FEI siempre es menor al 40%, algunos 35% y otros 30%. Muy pocos estudios en insuficiencia cardíaca evaluaron pacientes con función conservada. Por suerte, este último tiempo, post pandemia, más que nada, a partir del 22 y del año 2022 y 2023, que después les voy a mostrar, se determinó un poco lo que era el abismo de este grupo de pacientes, más que nada para las guías de tratamiento, ¿sí? Porque uno piensa que son pacientes que están mejor porque su función ventricular está mejor y en realidad no es así y ahora les voy a explicar por qué. Bien, a partir de esto podemos clasificar o usar lo que se llama la clasificación actual de la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En insuficiencia cardíaca con función conservada mayor al 50%, insuficiencia cardíaca con función reducida menor al 40%, y en el medio tenemos la moderada o intermedia entre 41 y 49%. Bien, ahora ustedes dirán, bueno, el paciente con insuficiencia cardíaca con función conservada se debe morir menos. Bueno, primero, antes que nada, decirles que la proporción de pacientes es la misma. La mitad de los pacientes tienen deterioro de la función ventricular y la mitad de los pacientes tienen función conservada o función intermedia, ¿sí? O sea que la proporción de pacientes es la misma. Y lo que les... perdón, me adelanté una diapositiva. Entonces, la proporción sigue siendo la misma, ¿sí? Ahora bien, los pacientes con función conservada, ¿cuáles son? ¿O cómo son? ¿O cómo me doy cuenta de esto en sí? Generalmente, fenotípicamente,
o sea, externamente, estos tipos de pacientes tienen características puntuales que no las tienen los pacientes con función deteriorada, o sí, pero son cosas que nos permiten más entender por qué, a pesar de que el paciente tenga el ventrículo izquierdo con función conservada, tenga la misma mortalidad que el paciente con función deteriorada. Y lo más importante es el fenotipo. Son pacientes añosos, o sea, con más de 65 años en un 60-70% de los casos. Son pacientes con muchas comorbilidades. Son pacientes con hipertensión arterial en un 60-80% de los casos, que en realidad esta también sería la causa, ¿sí? Más que nada los viejitos de 80-90 años que vienen con hipertensión arterial, o sea, que no tienen su presión del todo controlada. De repente les sube la presión arterial sistólica porque se comieron todo el fiambre el fin de semana y terminan en la guardia con edema agudo de pulmón, ¿sí? Ese es el paciente con insuficiencia cardíaca con función conservada, ¿sí? Son pacientes generalmente del sexo masculino, pacientes que toman pacientes que son obesos, pacientes que tienen déficit de hierro, pacientes que tienen apneas del sueño, diabetes, enfermedad hepática crónica, una regurgitación tricuspida, generalmente leve a moderada, tienen enfermedades pulmonares obstructivas, tienen fibrilación auricular, tienen caquexia, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ese sería el concepto. Son pacientes que desde el punto de vista del el ventrículo está bien, pero son pacientes con muchas comorbilidades, donde la causa más importante, tanto de la insuficiencia cardíaca como de la descompensación, es la hipertensión arterial, ¿sí? Por eso, y esto era lo que les quería mostrar anteriormente, fíjense que los pacientes con función preservada son los que están en celeste y con función reducida son los que están en lila, tienen altos índices de mortalidad independientemente de la función ventricular. Se mueren lo mismo. Por eso era tan importante una ayuda o una guía que nos ayude a los cardiólogos a ver cuáles eran las drogas de elección. Porque en pacientes con función deteriorada sabemos perfectamente qué drogas tenemos que dar para bajar esta mortalidad. Pero en la preservada no sabíamos. Y ahora, por suerte, sí, a partir de las nuevas drogas, más que nada de lo que es los inhibidores de lo que es la dapaglifosina, que ahora después les voy a explicar, pudimos tener un nuevo horizonte de lo que son estos pacientes, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los estadios clínicos de esta patología? Tenemos, en realidad esto se relaciona mucho con lo que es la clasificación de la New York Association, que son los estadios de las clases funcionales. ¿Se acuerdan? Estadio 1, 2, 3 y 4. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Esto lo publicó la Sociedad Argentina de Cardiología, la última guía que salió este año, que en realidad sigue la misma línea que la guía europea que se publicó el año pasado, es exactamente lo mismo, nada más que está en castellano. ¿Dónde tenemos? El primer estadio, que son los pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca. Tienen factores de riesgo para insuficiencia cardíaca: hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, historia familiar de miocardiopatías o exposición a cardiotóxicos, ¿sí? El segundo estadio son los pacientes que están en estado preinsuficiencia cardíaca, alteración estructural o funcional, tienen elevación de biomarcadores como el péptido natriurético sin otra causa que lo justifique, ¿sí? Por ejemplo, tienen dilatación del ventrículo sin tener una causa puntualmente. Esta primera parte son los pacientes que están en riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Su clase funcional no es tan avanzada, es 1-2, en donde uno, acá, ya en el estadio pre y C, ya inicia un tratamiento, ¿sí? Y luego pasamos al estadio de insuficiencia cardíaca ya sintomática, ¿sí? Clase funcional 3 y 4. Insuficiencia cardíaca sintomática, hay una alteración estructural o funcional con presencia o antecedentes de signos y síntomas de IC, ¿sí? El paciente ya tiene disnea, ya tiene fatiga, tiene edemas en miembros inferiores, tiene internaciones por insuficiencia cardíaca también, y después llegamos a lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada, donde ya hay síntomas graves, donde ya hay múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca, pese al tratamiento médico óptimo. Acá, en esta última parte, ya llegamos tarde, ¿sí? Bien, ahora bien, volviendo un poquito, recordando un poquito lo que les había dicho anteriormente con respecto a lo que es la fisiopatología de este síndrome tan lindo, es a partir del remodelado ventricular que les había contado anteriormente. El remodelado ventricular, a partir del estrés oxidativo,
de la necrosis, la apoptosis y la fibrosis miocárdica que se produce en el ventrículo, determina un sustrato arrítmico, ¿sí? Y el sustrato arrítmico, a partir de arritmias más que nada ventriculares, es lo que predispone a la muerte súbita. Entonces, sepan que estos pacientes se mueren de muerte súbita, ¿sí? Un paciente que ingresa a la unidad coronaria con un síndrome coronario agudo a partir de un infarto, se revasculariza, se le pone un stent y queda con deterioro de la función ventricular, el tratamiento está abocado, el tratamiento médico, ¿no? Está abocado a disminuir la mortalidad a partir de la disminución de la muerte súbita, ¿sí? Porque es lo que se van a morir estos pacientes. Fíjense que independientemente de la clase funcional, 2, 3 o 4, ¿no? de la New York Association, en naranja es la muerte súbita, en todos los grupos de población va a prevalecer siempre la muerte súbita. Obviamente que en estadio 4 la enfermedad coronaria ya prevalece un poco más, pero ya son pacientes más graves, digamos, ¿sí? Pero un 33% de causa de muerte es un montón. Y en los pacientes que están más sanos o que tienen menor clase funcional, sigue siendo la muerte súbita la causa más importante. Por eso es tan importante el tratamiento médico, porque el tratamiento médico está abocado acá, a disminuir la muerte súbita, ¿sí? Porque el remodelado con la fibrosis ventricular a veces es inevitable. Lo que tenemos que evitarle es la muerte súbita. Con respecto puntualmente al tratamiento médico de fármacos de lo que es la insuficiencia cardíaca, el objetivo del tratamiento está abocado a mejorar el estado clínico del paciente, mejorar la clase funcional y la calidad de vida, prevenir las hospitalizaciones y reducir la mortalidad, ¿sí? Puntualmente hablando, como les decía recién, reducir la mortalidad. Dentro de lo que son los grupos de fármacos, tenemos el grupo A, que es el grupo de la angiotensina, que son fármacos o drogas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es uno de los sistemas que se activa en este síndrome, ¿sí? Como vedette, en este grupo tenemos a los ARNI, que son las drogas que inhiben al receptor de sacubitrilo/valsartán, ¿sí? El inhibidor de la neprilicina, que ahora les voy a explicar cómo funciona. Estos son los mineralocorticoides o los que actúan sobre el receptor de eplerenone o espironolactona, lo que es el túbulo contornado proximal en el riñón. Y el grupo de lo que son los IECA-UARA, ¿sí? Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, o los ARA2, que es la alternativa, ¿sí? Entonces, primero tenemos este grupo. El segundo grupo, que es el grupo B, que es el grupo de las bradicardias, que actúan específicamente sobre lo que es el sistema nervioso central para bajar lo que es la frecuencia cardíaca y la parte eléctrica de la rítmica, tenemos el grupo de los betabloqueantes como primera elección. Después tenemos otra droga que usamos en cardiología puntualmente, que es livabradina, ¿sí? Que es una droga que se usa en pacientes con ritmo sinusal, con una frecuencia elevada, mayor a 70, pesa el tratamiento con los betabloqueantes, ¿sí? Y la dioxina en pacientes con fibrilación auricular, ¿sí? Sepan que los que están en azul son los que son clase 1A, que son las drogas de elección, y los que están en amarillo son clase 2B, ¿sí? Y como tercer grupo son los que nos van a ayudar a lo que es la congestión, donde acá tenemos la droga más importante o la nueva, que hoy en día nos ha cambiado todo el paradigma de este síndrome, que son los inhibidores de la ICGLT2 en el túbulo contorneado proximal, que son la dapaglifosina y la empaglifosina, ¿sí? Que son drogas que se usan para la diabetes, pero que se demostró, y después les voy a mostrar por qué, que disminuye la mortalidad de estos pacientes, ¿sí? Y como dentro del grupo de congestión tenemos a los diuréticos, tanto de ASA, que son los más importantes, como la furosemida, y de ser necesario, agregamos tiazidas o acetazolamida al tratamiento cuando la congestión es insuficiente, pero solo por un tiempo determinado. Por eso está en celeste, porque es un tratamiento que lo dejamos de forma transitoria al tema de los diuréticos, ¿sí? Ahora bien, sepan que el ARNI, el mineralocorticoide, los beta bloqueantes y la apalifosina o empaglifosina son lo que hoy llamamos la cuádruple terapia, tratamiento de elección en estos pacientes, y ahora les voy a explicar después por qué, ¿sí? Después, más abajo, tenemos dependiendo o, digamos, individualizando cada paciente.
El grupo D, que son todos los dispositivos que tenemos en cardiología, ¿sí? Como el CDI, el resincro, el MitraClip, la cirugía de la ablación de FA. Y el grupo E, que es más electivos, por un lado, y también selectivo dependiendo de cada condición del paciente, ¿sí? Tenemos en insuficiencia cardíaca avanzada lo que son los dispositivos de asistencia ventricular o trasplante, para la amiloidosis una droga, el Verosiwat, que está como muy en auge, está como muy evaluándose el Verosiwat en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, después les voy a contar de esto porque es interesante. El uso de lo que es la carboximaltosa en pacientes con déficit de hierro que produce anemia, el levosimendan, que es un inotrópico que se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, hidralacina y nitratos, y después suplementos de potasio, quelantes o el tolvaptan en pacientes que tengan algún tipo de alteración iónica, ¿sí? Pero como les dije recién, esto es como un pantallazo de cómo, o cómo nos guiamos para el tratamiento, pero sepan que la cuádruple terapia es la que más vamos a utilizar y a la cual me voy a abocar puntualmente en esta charla, ¿sí? Con respecto al tratamiento, sepan que se usa la cuádruple terapia como inicio del tratamiento farmacológico en pacientes con función del ventrículo izquierdo reducida, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque a partir de esta última guía, de la guía europea que salió el año pasado y que se condice con la guía de la SAC de este año, se determinó como tratamiento inicial en pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida el grupo del ARNI o IECA. Generalmente hoy en día ya arrancamos con un ARNI, sí, que es el sacubitrilo valsartán, la droga. Pero bueno, si no se puede tolerar, le damos un IECA. El grupo de los beta bloqueantes, el grupo de los mineralocorticoides como espironolactona o eplerenona, la dapaglifosina o empaglifosina y el diurético de asa cuando el paciente tiene retención de fluidos. Si no, no. Entonces son las 4 primeras drogas de elección. Después le podemos dar los diuréticos para disminuir el líquido, ¿sí? Y después, a partir de este tratamiento, dependiendo lo que tenga el paciente, vamos a poder usar los dispositivos y demás, ¿sí? Pero lo más importante de esta diapositiva es el tratamiento médico, que es el concepto que hoy quiero que se lleve, ¿sí? Bien, con respecto a los ARNI, son drogas que, bueno, a partir de lo que es su mecanismo de acción, se determinó a partir de su efecto bilateral que producen, porque es lo que hacen, por un lado están sobre lo que es el sistema de lo que es la neprilicina y por otro lado actúan como un ARA2, bloqueando los receptores ARA2 y la neprilicina, van a producir una natriuresis importante y una disminución de la mortalidad y las hospitalizaciones y evitar el remodelado cardíaco, ¿sí? Por eso, después igual en otra diapositiva lo tengo mejor explicado, pero esto decía como un resumen que me pareció interesante. Por eso, además de disminuir la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones, evita el remodelado reverso cardíaco, ¿sí? Que era lo que les decía al principio de el bajar la mortalidad como primera medida, digamos. Después tenemos el grupo de los betabloqueantes, que también es otra droga de elección, que actúa en el sistema nervioso simpático con inhibición de los receptores beta 1 y de alguna u otra forma, al bajar la frecuencia cardíaca, al bajar esa taquicardia refleja que tienen los pacientes, lo que produce es una disminución de la mortalidad por todas las causas y disminución de las hospitalizaciones. ¿En qué otra medida también? Lo que hace es bajar la mortalidad cardiovascular y la muerte súbita. Los mineralocorticoides, espironolactona o eplerenona, actúan bloqueando los receptores de aldosterona en lo que es la parte renal, ¿sí? Produciendo una disminución de la mortalidad y de las hospitalizaciones y una diuresis y una natriuresis, ¿sí? Y además se vio en los estudios, que después les voy a hacer un breve resumen, que bajó la muerte súbita. Y por último, la vedette de hoy en día, como les dije, los SGLT2 inhibitors, ¿sí? Porque inhiben al receptor en lo que es el túbulo contornado proximal, disminuyen la excreción renal de lo que es, perdón, inhiben la reabsorción de glucosa, ¿sí? Entonces se produce glucosuria con natriuresis y demás, disminuye la mortalidad cardiovascular, disminuye la mortalidad por todas las causas y disminuye las hospitalizaciones. Si ustedes ven, las 4 drogas que son la cuádruple terapia de elección, todas bajan la mortalidad. ¿A expensas de qué? De bajar la muerte súbita.
Los inhibidores del receptor de angiotensina-neprilicina, que es lo que conocemos como sacubitril o valsartán, tiene dos mecanismos de acción. Por un lado, es un valsartán, ¿sí?, que inhibe el receptor de angiotensina 2, entonces va a inhibir la vasoconstricción, entonces va a inhibir la retención de sodio y agua, va a disminuir, o sea, va a inhibir lo que es el aumento de la presión arterial, va a disminuir o va a inhibir en realidad la fibrosis cardíaca y la hipertrofia. Y por otro lado, tenemos el efecto, que le llamamos mecanismos adaptativos, sobre la secreción de neprilicina, ¿sí? A partir de esto, sobre la inhibición de la neprilicina. Entonces, se van a segregar biomarcadores positivos sobre lo que es la aurícula derecha que van a producir vasodilatación, produciendo natriuresis con disminución de la presión arterial, disminución del tono simpático, disminución de la fibrosis cardíaca y disminución de la hipertrofia. Fíjense cómo este mecanismo de acción va a bajar en definitiva la mortalidad, ¿sí? El estudio Paradigm, que fue el estudio más importante, que se publicó en el 2014, ¿sí?, evaluó lo que es el uso de lo que es la angiotensina neprilicina versus el enalapril en pacientes con insuficiencia cardíaca. Bajó el punto final primario combinado de muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa y también disminuyó las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Se vio que con el sacubitril o valsartán a los 30 días se redujeron las internaciones y la muerte por insuficiencia cardíaca. Por eso es tan importante la utilización de esta droga como primera elección, ¿sí? A ver, tenemos el IECA, ¿funciona? Sí, también funciona, ¿sí? Pero hoy en día preferimos darle un API. El grupo de los betabloqueantes actúan en el sistema nervioso central, como les dije, disminuyendo la contractilidad, entonces va a bajar lo que es la perfusión renal, produciendo un inotropismo negativo, y a partir de la inhibición del sistema nervioso central, se van a inhibir todas estas cosas. Se va a inhibir la vasoconstricción, el estrés oxidativo, la retención de sodio y agua y la hipertrofia cardíaca. Bien, entonces de alguna u otra forma va a ayudar a todo lo que les dije. Diferentes estudios, el Meredith, el CIVIS, el Copernicus, con metoprolol, bisoprolol, carvedilol, determinaron esto: disminución de la mortalidad, reducción de la reincidencia de infarto y reducción de la muerte súbita con los betabloqueantes. Por eso también los damos de primera elección. Los antagonistas de los receptores de aldosterona, la espironolactona y la eplerenone, como les decía, a partir de su mecanismo de acción y a partir de 3 estudios, que son el RALES, el énfasis y el EFESUS, usando espironolactona o eplerenona 25 miligramos, se determinó la reducción de la mortalidad, reducción de las internaciones por insuficiencia cardíaca y reducción significativa de la muerte súbita. Y por último tenemos a lo que son los inhibidores del CGLT2 en lo que es el túbulo contorneado proximal, que son la dapalifosina o empaglifosina, ¿sí? Son drogas que tienen 3 mecanismos. Por un lado, van a actuar en lo que es el túbulo contorneado proximal, inhibiendo al transportador SGLT2, ¿sí? Entonces, produce una vasoconstricción de lo que es la arteriola aferente, con disminución del hiperfiltrado glomerular, mejora la función de las células glomerulares y aumenta lo que es el hematocrito, ¿sí? Tan importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bien, por esto que les decía, porque mejora la función de las células glomerulares. Por otro lado, lo que va a producir es un control y un perfil en los pacientes diabéticos a través de la lipólisis, un mejor control de lo que es la glucemia, y entonces el paciente además va a perder peso, ¿sí? Y por último, a nivel cardiovascular, que es lo más importante, lo que produce como a nivel renal, produce glucosuria, natriuresis y diuresis osmótica, va a producir una disminución de la precarga, de la poscarga y de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo, y por lo tanto del estrés parietal, ¿sí? Como produce esta natriuresis, produce una disminución de lo que es el volumen plasmático, mejorando la función endotelial, ¿sí? Al disminuir y producir esta natriuresis y esta diuresis osmótica, baja todas las presiones en el ventrículo izquierdo y, como estimula enzimas positivas, produce efectos antiinflamatorios y inhibición de radicales libres. Entonces, lo que hace es evitar el remodelado cardíaco, ¿sí?
Tan importante en estos pacientes, evitar el remodelado cardíaco. Entonces, va a mejorar la función ventricular, o en realidad va a mejorar las presiones, ¿sí? No es que va a mejorar la función ventricular. Va a reducir estas presiones que están elevadas en estos pacientes y de alguna u otra forma evita la fibrosis y el remodelado cardíaco. ¿Y por qué me hago tanto hincapié en la apalifosina? Porque hoy en día es una de las drogas que más utilizamos en insuficiencia cardíaca. Y les quería hacer hincapié porque me parece muy importante que, bueno, a pesar de que sean médicos clínicos, de que sepan que está y que lo usamos un montón. Nuestra única limitación claramente es que es una droga muy cara, que hay pacientes que no la pueden pagar, pero bueno, tratamos de buscarle la vuelta. Y entendimos y nos dimos cuenta que los pacientes que usan esta droga, porque fíjense que tiene un efecto también diurético o de congestión, como les contaba al principio, además de eso, disminuye la muerte súbita, ¿sí? Y el paciente se siente muy bien con esta droga. El estudio de la apalifosina se publicó en el 2019, ¿sí? Fue un estudio aleatorizado, randomizado, controlado por placebo, donde se dividió en la mitad del grupo de pacientes a recibir apalifosina 10 miligramos y el resto placebo. Eran pacientes con insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular. Y se observó un 26% de reducción del punto final primario, ¿sí? Como se puede ver acá, compuesto por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, o sea, hospitalizaciones o terapia urgente del VI, o muerte cardiovascular. Ambos componentes con reducción significativa, independientemente de si tenían o no diabetes, ¿sí? Se observó disminución significativa de muerte por todas las causas y los efectos adversos como depresión revolumen, falla renal o hipoglucemia, fue similar en ambos grupos. ¿Bien? Entonces, bajó el punto final primario, ¿sí? Que estaba compuesto por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, como se ve acá la parte celeste, o muerte cardiovascular, ¿sí? Acá también se ve. Y bajó las internaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Y cuando una droga baja la mortalidad por todas las causas y disminuye la mortalidad por causa cardiovascular, estamos hablando de una droga muy efectiva. ¿A partir de qué punto? De lo que es la disminución de la muerte súbita por evitar el remodelado cardíaco, ¿sí? En un principio la apalifosina produce depresión de volumen, como les decía, por la naturaleza que produce, y produce un poco de falla renal. Es transitoria. A los 10-15 días, esa función ventricular, esa función renal, ese filtrado glomerular se recupera, ¿sí? Por eso muchas veces en los pacientes en los cuales no podemos empezar a titularle todas las drogas, porque sepan que, por ejemplo, los pacientes que tienen 30 de fracción de eyección o 20 de fracción de eyección tienen 80 de sistólica. No podemos darle un ARNI, un sacubitrilo valsartán o un IECA porque les baja mucho la presión arterial, andan hipotensos por la vida, no se pueden mover. Entonces, vimos que dándole apalifosina, como al principio, de alguna u otra forma estamos cubriendo un montón de cosas, ¿sí? Lo mismo que los betabloqueantes. Hay pacientes que tienen la frecuencia cardíaca bastante lenta y no le podemos dar el betabloqueante. Entonces arrancamos con la apalifosina, ¿sí? Obviamente que siempre tratamos de tener un esquema y arrancar con las 4 drogas de una, pero sepan que en la práctica diaria de cardiología no es así. Hacemos lo que podemos con las 4 drogas que tenemos, porque los pacientes a veces no toleran las dosis objetivo de la medicación, entonces uno lo va titulando en base a cómo se sienta el paciente puntualmente y en base a los efectos, sabiendo que las 4 drogas son las más importantes. Ahora bien, pero este estudio se hizo antes quería mostrarle esto. El EMPARE Trial se usó la empalifosina y pasó lo mismo, tuvo una reducción de un 25% del punto final combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Está recomendada en adicción al tratamiento médico, como les dije recién, junto con los ARNI, los betabloqueantes y los mineralocorticoides. Un beneficio adicional, reducción de la congestión y la disminución del uso de diuréticos, y precaución en los pacientes con una filtrado glomerular bajo. Tiene riesgos de infección genital micótica, que bueno, es como el efecto adverso más frecuente en realidad. Depresión de volumen, hay que tener cuidado con lo que son los pacientes diabéticos para que no les provoque cetosis diabética. Fíjense cómo ya esta es la guía europea que se publicó en el 2021, ya estaba publicada en el 2021 como recomendación 1A, o sea, ya estábamos como re avanzados.
para disminuir el riesgo y muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea, ya baja la muerte, es un montón. Y hoy, en el 2023, la guía de la SAC ya lo pone como recomendación también 1A para reducir el riesgo de hospitalizaciones y muerte. O sea, es una droga muy buena. Bien, y como les decía, como fue un estudio que se hizo en pacientes con función deteriorada, bueno, ¿y qué pasa con los pacientes con función conservada? ¿Sirve o no sirve? Se realizó otro estudio en pacientes con función ventricular intermedia o conservada, ¿sí? Para evaluar la eficacia y la seguridad de estos inhibidores. También se hizo un estudio prospectivo, randomizado, controlado con placebo, y redujo el riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, sumado al tratamiento médico óptimo. Bien, por eso, a partir de este último estudio, esta es la última guía del 2023 que se publicó en el Congreso Europeo de Cardiología que se hizo en Europa este año, determinó que la dapaglifosina está recomendado como clase 1A en los pacientes que tienen fracción de eyección intermedia y fracción de eyección conservada, como droga de elección. Fíjense que ni los beta-bloqueantes, ni los ARNI, ni los mineralocorticoides, ni los ARA2, ni los IECA se recomendaron en estos pacientes. El único que hoy se recomienda es la dapaglifosina. Por eso, a partir de esto, en pacientes con función intermedia, damos la dapaglifosina de elección y el diurético, porque en realidad el paciente está congestivo, y después voy a ver si tiene hipertensión, si necesita un beta-bloqueante, porque en realidad va a depender del tratamiento después la causa, ¿sí? No es que no se dan, pero bueno, la evidencia científica está abocada a la dapaglifosina. Lo mismo con pacientes con función preservada. La dapaglifosina, el diurético si tiene retención de líquido, y tratar la causa o las comorbilidades. ¿Bien? Por eso les contaba que era tan importante esta droga con todo lo que se descubrió en estos últimos 4 años. ¿Qué pasa con los diuréticos en insuficiencia cardíaca? No bajan la mortalidad, ¿sí? Se usan solamente para reducir los signos y síntomas de congestión en estos pacientes. Mejoran la calidad de vida, disminuyen las internaciones, pero no tienen impacto sobre la mortalidad. Por eso no los damos de elección, solamente lo damos a los pacientes que están congestivos, que necesitan una excreción de líquido, tanto en agudos a la internación como en el consultorio de forma ambulatoria, más que nada también por sus efectos adversos, ¿sí? Y por la resistencia a los diuréticos que puede producir. 2 estudios últimos, que son el ADOR Trial y el Chlorotic Trial, los cuales se usaron en este que se publicó en el año pasado, que es la cetazolamida, y acá lo que es la hidroclorotiazida, que este estudio fue publicado este año, en febrero. Se determinó lo siguiente: con respecto a la cetazolamida, en pacientes con insuficiencia cardíaca resulta una disminución de la congestión, o sea, mejora los síntomas, pero no tiene impacto sobre la mortalidad. Realmente la cetazolamida se da endovenosa en lo que es la etapa aguda, ¿sí? Porque es muy cara para darla vía oral. Sí, la hidroclorotiazida, que la damos vía oral, estos estudios igual fueron endovenosos, pero la podemos dar vía oral, mejora la respuesta diurética, disminuye lo que son los síntomas porque baja la congestión, pero aumenta la creatinina. Independientemente de eso, porque todos los diuréticos producen afectación renal cuando se dan por mucho tiempo, tampoco baja la mortalidad. Por eso, si le voy a dar furosemida al paciente, le puedo agregar otro diurético, como la hidrocloro o como la cetazolamida, para ayudar a esta respuesta diurética, sabiendo de que no va a bajar la mortalidad, que voy a tener más efectos adversos, pero bueno, a veces lo damos como para ayudar en el momento agudo, los primeros 15 a 20 días después de la internación, y después obviamente se los vamos sacando. Por eso hoy en día la recomendación de la guía de la SAC se usa la furosemida entre 20 a 40 miligramos 2 veces por día hasta 600, la hidrocloro, la indapamida o la clortalidona en pacientes con signos y síntomas de congestión para alivio de los síntomas, mejorar la capacidad en el esfuerzo y reducir las hospitalizaciones, pero no bajan la mortalidad, que es lo que más tenemos que buscar en estos pacientes porque es de lo que se van a morir. Solamente una información de lo que es el vericiguat, que es una droga que está como en proceso y en evaluación en lo que es insuficiencia cardíaca. Es un estimulador de la guanilato ciclasa soluble por vía oral. Tiene un efecto sobre la función endotelial con disminución de la fibrosis miocárdica, ¿sí? A partir de este estudio, que fue el Victoria Trial, que se
se realizó en realidad en pacientes con insuficiencia cardíaca asintomática con fracción de eyección reducida, que estaban recientemente descompensados, o sea, que estaban internados o que estaban saliendo de la internación, redujo el punto final primario combinado de muerte y hospitalizaciones por IC, ¿sí? Entonces, hoy está en la guía el Vericiguat, no tiene nivel de evidencia y recomendación muy alta todavía porque está en estudio y en seguimiento, pero es para pacientes que a pesar de su tratamiento médico óptimo con estas cuádruples drogas que yo les dije, todavía persisten sintomáticos, ¿sí? Para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones, ¿sí? Lo damos 10 miligramos por día, es muy cara igual, acá en Argentina mucho no la usamos todavía, pero bueno, sepan que está, pero sepan que si llegamos a esta droga es porque llegamos tarde, ¿sí? Tenemos todavía alternativas que podemos dar para pacientes que todavía no están asintomáticos para evitar la progresión de esta enfermedad. Bueno, y por último, antes de terminar, hacer un breve resumen con la última diapositiva, quería mostrarle esto, que a partir de lo que yo le dije al remodelado ventricular, que en realidad hoy en día es lo que se busca en insuficiencia cardíaca, todas las drogas o el mejor tratamiento que disminuya el remodelado cardíaco, tenemos el sacubitrilo valsartán, con estos dos estudios que se hicieron en 2019, determinaron que baja el remodelado ventricular, ya lo habíamos visto con el estudio Paradigm, cuando se evaluó por primera vez que baja el remodelado cardíaco porque baja la muerte súbita, y la apalifosina o empalifosina, ¿sí? Con el estudio de APA o el EMPOWER, con la empalifosina, se determinó esto, que evita el remodelado ventricular y por lo tanto baja la muerte súbita, ¿sí? Los mineralocorticoides, los betabloqueantes también, pero en menor medida, ¿sí? Por eso es tan importante incluir estas drogas al tratamiento médico. Bueno, después tenemos los dispositivos como el Resincro y otra droga que, bueno, todavía no está en Argentina, que también se está evaluando, está en etapa 3, está viendo el tema del remodelado ventricular. Bueno, para terminar, acá les hice como un breve repaso de todo. Tenemos pacientes con función reducida, ¿sí? Las 4 drogas fundamentales. Los ARNI como primera elección, o IECA, beta bloqueantes, mineralocorticoides y dapalifosina, ¿sí? Es una secuencia adaptada al paciente, todos los pilares en 4 semanas, ¿bien? En pacientes con función reducida o intermedia, le voy a dar esto en la medida que tenga alguna causa o una etiología, pero fíjense cómo la dapalifosina sí la vamos a tener siempre presente, ¿bien? Dispositivos de asistencia, dispositivos que tenemos que también ayudan al control de estos pacientes, el CDI o el Resincro, ¿sí? Dependiendo si es isquémico o no isquémico, con base a lo que es el QRS, el valor del QRS, y después individualizar el tratamiento en base a si tienen déficit de hierro, veamos la carbosimaltosa hiérrica, amiloidosis, la ivabradina, que es una droga que usamos en insuficiencia cardíaca, cuando los pacientes están en ritmo sinusal con mucha taquicardia y el betabloqueante no alcanza, reparación mitral en pacientes con insuficiencia mitral secundaria, ablación de las venas pulmonares en pacientes con fibrilación auricular, y el Vericiguat, como les decía recién, pacientes con insuficiencia cardíaca aguda recurrente. Y siempre la gestión de la enfermedad, ¿sí? Organizar el proceso asistencial multidisciplinar, acceso a rehabilitación cardíaca o acceso a pacientes a lo que es insuficiencia cardíaca avanzada, y sepan siempre que este es el pilar del tratamiento, que cuando estamos acá ya llegamos tarde, ¿sí? Cuando ya llegamos a los dispositivos, cuando ya llegamos al paciente que lo derivamos insuficiencia cardíaca avanzada para el trasplante, ya llegamos tarde, que hoy en día el síndrome aparece cada vez más frecuente en pacientes jóvenes, obviamente donde la causa más importante es la enfermedad coronaria por los factores de riesgo cardiovasculares y demás, y siempre derivar al cardiólogo especialista para tener un mejor manejo de esta enfermedad. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido clara con la presentación. Y bueno, cualquier duda que tengan, después les paso mi dato de contacto. Pueden derivármelo a mí a mi consultorio, tampoco tengo ningún problema, así que bueno, estoy para lo que necesiten. Muchas gracias, Verónica, y a toda la gente de Clínica Médica por haberme invitado a participar de esta charla. Muchas gracias.